Sé que estamos a finales de febrero, pero vengo por aquí para autorrecordarme de alguna manera que uno de mis propósitos de año nuevo fue cumplir el reto que me propuse en Goodreads de llegar a leerme como mínimo 25 libros. Y sí, sé que no es un número bastante alto, pero es considerable teniendo en cuenta del poco tiempo libre del que dispongo. Entonces me gustaría seguir grabando y compartiendo mis lecturas con quien se precie, con quien quiera pasar por aquí en algún momento. Y creo que para hacerlo mucho más llevadero y, como digo, teniendo en cuenta el poco tiempo libre del que dispongo, grabar y compartir mis lecturas de mes a mes puede ser quizá lo más fácil de llevar. Además, ante el abandono más que evidente de esta cuenta, me gustaría de alguna manera volver a recuperar esa afinidad con la cámara y pues poder seguir hablando de libros, que en definitiva es para lo que estoy aquí. Para empezar el año está bastante bien, puesto que llegué a leer durante el mes de enero unos 6 libros, aunque hay que tener en cuenta que 4 de ellos fueron novelas gráficas, que a continuación explicaré, y los otros 2 restantes fueron 2 finales de trilogía. En primer lugar, muchos conoceréis la promoción que está lanzando el diario El País, mediante la cual se pueden adquirir por 12,95, creo que era el precio, una serie de tomos que forman parte de la colección El Arte de Disney, una recopilación de los últimos largometrajes más exitosos de la compañía, en la que a través de una serie de volúmenes de unas 160 páginas a todo color y demás, nos explican los orígenes de cada historia, cómo se llegó a concebir la historia de forma original, los primeros bocetos de los personajes, cómo ha llegado a cambiar, las inspiraciones que toman y demás. Yo, como buen fan de Disney, no podía dejar pasar esta promoción y en primer lugar pues me hice con los tomos de 2 de mis películas favoritas de esta década, como son Frozen y Coco. Como podéis comprobar, son unos tomos bastante grandes, pero con una edición bastante cuidada, a todo color. Algunos tienen mucho más texto que otros, y en el caso de Frozen, por ejemplo, me pareció un libro súper interesante, puesto que los propios animadores nos llegaban a explicar cómo tuvieron que animar la nieve de manera que pareciese lo más fiel con la realidad posible. Incluso cómo el personaje de Elsa cambió drásticamente y pasó de ser la villana a ser la protagonista perfecta de esta historia. Incluso nos muestran muchos de los storyboards principales que fueron llevados a la gran pantalla. También en el caso de Coco, otra de mis películas favoritas de estos últimos años, una película que no me cansaré de ver. También recomiendo muchísimo la banda sonora de esta película, ambientada en la cultura mexicana y demás. Y pues precisamente de eso nos habla el tomo de Coco, ya que todo el equipo de trabajo, animadores, guionistas y demás de la historia, tuvieron que trasladarse a México y conocer de primera mano todo lo que era la cultura mexicana, inspirarse y reflejar de la mejor manera lo que era la celebración del Día de Muertos, que es lo que se basa principalmente en la película. Y a lo largo del libro, por ejemplo, nos explican con bastante profundidad el aspecto y el carácter matriarcal que tiene la sociedad mexicana, es decir, la importancia que tienen sobre todo las abuelas en las familias mexicanas, la importancia de la música mexicana, o cómo el Día de Muertos sirve como una especie de reencuentro para no permitir o no dejar en el olvido a nuestros familiares más queridos. Además, como estos 2 tomos no me parecieron suficientes, pues no dudé en hacerme con otros 2 tomos. En este caso fueron los de Enredados y los de Brave. ¿Por qué? Pues tengo que reconocer que soy bastante seguidor de los cuentos de hadas en todo su concepto, y creo que era una oportunidad única para contemplar y comparar de alguna manera cómo han evolucionado la representación de los cuentos de hadas dentro de la propia compañía de animación. En el caso de Enredados, por ejemplo, encontramos una serie de comparativas a la hora de reflejar el diseño conceptual, el diseño de los paisajes, de la arquitectura y demás, de manera que lo compara con grandes clásicos de Disney como La Cenicienta, La Bella Durmiente. Además, el caso de Rapunzel era un cuento popular que ya la compañía se planteó animar en numerosas ocasiones desde su gran época dorada hasta la actualidad, ¿no? En el año 2010 creo recordar que fue cuando se estrenó Enredado. Y luego en el caso de Brave, Jenny Leroux nos cuenta cómo la cultura escocesa y gran parte de las características que conocemos o asociamos al pueblo vikingo formaron parte de la historia original. Una historia con la que Disney llegó a arriesgar bastante a la hora de concebir una princesa que de alguna manera no basó su historia en la búsqueda del príncipe azul, ni mucho menos, sino que es una historia mucho más familiar y que desde mi punto de vista abrió la veda a ese hilo, a ese tipo de historias familiares que siguieron pues estas otras películas como Coco, Frozen y muchas más.
Como digo, son una colección muy pero que muy interesante para cualquier coleccionista o cualquier amante de Walt Disney. Además, el país nos da la oportunidad de adquirirlos por un precio bastante módico, teniendo en cuenta que estos volúmenes en su idioma original, en el inglés, y creo que igualmente en el castellano, cuestan más de 20 euros, casi cerca de los 30. De hecho, la promoción se ha llegado a ampliar un par de meses más con nuevos tomos, como son las películas de Tiana y el Sapo, o incluso la más reciente, Frozen 2, que fue estrenada el pasado año en el mes de noviembre. Yo por mi parte seguramente me da con un par de tomos más, sobre todo me interesa bastante conocer un poco el funcionamiento que tuvo la película de Wall-E o la de Big Hero 6, que es otra de mis películas favoritas, así que bueno, en próximos vídeos contaré un poco con cuáles volúmenes me hago. Bueno, y como decía al principio del vídeo, además de estas 4 novelas gráficas, por llamarlas de alguna manera, sí que he leído novelas como tales. La primera de ellas fue El Catalejo Lacado, la tercera y última parte de la trilogía La Materia Oscura de Philip Pullman. Una trilogía que ya era bastante conocida, pero que también ha tenido un auge con la llegada de la adaptación a series que llevó a cabo BBC junto con HBO. Una serie que yo también he visto y que, bueno, no me pareció mala, pero que me gustaría hablar con más profundidad en otro vídeo. Como digo, se trata de una trilogía en la que nuestra protagonista, Lyra Belacqua, tiene una particularidad, y es que vive en un mundo donde la dualidad entre el cuerpo y alma existe, pero de una manera mucho más diferente, con un concepto bastante más abierto y más visible. El cuerpo reside como tal, nuestro propio cuerpo físico, mientras que el alma reside en unas criaturas que se llaman los daimonios, adoptan una forma animal y que en todo momento acompañan a nuestro cuerpo físico. Evidentemente, como voy a hablar del Catalejo Lacado, que es la tercera y última parte, es inevitable que no suelte algún spoiler, así que para quien no haya leído la trilogía y tenga intención de hacerlo, pues no le recomiendo mucho que me escuche. Después de la aventura de los 2 primeros volúmenes, en los que los caminos de Lyra y Will, recuerdo que era un niño que vivía en nuestro propio mundo, pues bien, el camino de ambos se cruza de alguna manera, con un constante transporte entre mundos diferentes y con una guerra anunciada que, a pesar de que ya se vaticina en la primera parte, Philip Pullman acaba llevando a un terreno para nada seguro. Con esto quiero decir que he pasado de que me encantara la primera parte a que me haya decepcionado por completo la tercera y última. ¿Por qué? Pues como digo, en esta tercera y última parte, a pesar de que ya se nos anunciaba esta batalla final, típica de una trilogía, ¿no? Y más de una trilogía fantástica, ha incrementado el número de criaturas fantásticas sin razón de ser, unas criaturas que yo mismo, después de haberlas leído, sería incapaz de describirlas. Ha recuperado personajes que, desde mi punto de vista, no aportaban nada a la historia. Y luego el propio funcionamiento de muchos de ellos, como la señora Coulter o el padre de Lyra, no terminan de convencerme, puesto que el autor nos lleva en una dicotomía entre ser la villana o no serlo. Igualmente, algo de lo que he hablado mucho en las reseñas que publiqué en Goodreads sobre estos libros es el tono infantil que llega a tomar Philip Pullman a lo largo de su obra. No sé si es algo intencionado para conectar de una forma más eficaz con el público más juvenil, más infantil en este caso, o es que trata de tomar tintes que a menudo me recuerdan mucho al País de las Maravillas, a Peter Pan, incluso a las Crónicas de Narnia. También un aspecto esencial del Catalejo Lacado es la crítica que de alguna manera intenta reflejar el autor. A lo largo de la lectura y con el constante transporte entre mundos que viven Lyra y Will, incluso llegan a visitar de pasada el concepto de muerte, aunque de una forma bastante poética y metafórica. El escritor refleja de alguna manera con sus personajes y con la trama principal lo que es la crítica hacia la sociedad actual, hacia el funcionamiento de la iglesia o el propio gobierno, pero adentrándonos en un contexto fantástico en el que realmente, bajo mi punto de vista, sobra. En concreto, esta tercera parte tiene unas 480 páginas que a mí se me hicieron bastante pesadas. Terminé de leerme el libro porque realmente necesitaba terminar la saga y darle un final lo más adecuado posible, cosa que no fue lo que yo esperaba. Sé que existe una spin-off dentro de la propia saga y que seguramente nunca vaya a leer. Sin embargo, mi gran descubrimiento del mes de enero fue leerme la tercera parte de la saga, en este caso la trilogía de La historia de los antiguos reinos, publicada por SM, y que conocí gracias a que la propia editorial me mandó un ejemplar hace bastante tiempo ya. De hecho, llegué a reseñarlo en este canal y fue bastante curioso, puesto que
No encontré una portada muy convencional para una historia de fantasía épica, no llegaba a terminar de conectar con la historia. Sin embargo, cuando llegué a adentrarme en ella y leerla, creo que se convirtió en este caso en una historia muy poco convencional dentro de lo que es la temática fantástica. En esta saga nos encontramos en una especie de continente en el que conviven diferentes reinos con lo típico, ¿no? Batallas familiares entre reinos, con conquistas, luchas continuas y sobre todo unos lazos familiares que son el hilo principal del argumento. Una vez ya con el destierro de la famosa Reina Negra en la primera novela y con todo un ejército negro dispuesto a recuperar su reinado, nos encontramos con una tierra desconocida hasta el momento por el lector en la que conviven los Oomrir, una serie de tribus que se localizan al norte del continente cruzando el mar y en la que en un momento dado en el que se intenta buscar un rey para todas las tribus, surge de manera espontánea una especie de profecía en la que se augura la muerte del primogénito de quien mantiene el reinado en este momento. Así Noeren decide cruzar el mar y llegar hasta el continente para aniquilar a todo aquel que se interponga en su paso. Así, en esta tercera parte, János Campos, la autora de la trilogía, nos vuelve a mostrar con suma maestría cómo tiene una capacidad asombrosa para unir historias y personajes que se desarrollan y desenvuelven en un contexto bastante diferente dentro de la propia historia, pero que sin embargo llegan a estar conectadas desde un primer momento, aunque el lector no se dé cuenta. Es algo que contemplamos mucho, sobre todo en sus personajes, puesto que la autora recurre en numerosas ocasiones a personajes que pueden parecer extraños para el lector, pero que sin embargo ya habíamos conocido en las entregas anteriores, o por el contrario incluso habíamos dado por muertos ya. Así pues, con la sed de sangre de los Oomrir y la venganza de Noeren para tratar de suplir esta curiosa profecía que luego descubriremos a lo largo de la trama de dónde llega a partir, descubriremos cómo la Reina Negra tendrá que volver a enfrentarse a su pasado, al destierro de su propio reino y de su propia familia. En realidad tiene una escritura muy bonita y de la que me gustaría llegar a saber mucho más. Intentaré estar muy pendiente de las próximas publicaciones de esta autora, puesto que apunta bastante fuerte. Tiene un desenlace muy digno para todos sus personajes y para toda la trama que había construido la escritora hasta el momento. Bueno, y básicamente esto ha sido todo por hoy. Espero que nos veamos en el siguiente vídeo y por supuesto espero traer muchos y mejores libros. Hasta la próxima.